soy neuquino de Neuquén Capital y en este momento ocupo el rol circunstancial de presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Neuquén. Primero agradecerles a todos la presencia acá y la invitación. Lo que voy a decir yo no es desde la verdad, porque no me la robo, sí desde el convencimiento. Y ni ahondaré ni me referiré a los hechos puntuales de la ordenanza, a lo que pasa primero porque no me corresponde, por desconocimiento, por lo que sea, pero sobre todo fundamentalmente porque estoy convencido que no es el lugar de donde lo tenemos que abordar, ni el enfoque que le tenemos que dar. Me parece que reducir esto a una discusión de opiniones es perdernos realmente la profundidad del enfoque que le deberíamos dar. Otra cosa que quiero aclarar, que como profesional, como neuquino y como integrante circunstancial en esta época del colegio, siempre hemos defendido que la arquitectura, los arquitectos nos movemos de forma independiente, con clientes y comitentes en la ciudad, pero hay sectores de la ciudad, los más vulnerables, donde esa arquitectura independiente no llega, obviamente. Y ahí sí llega la arquitectura, pero llega a través del Estado. Y nos parece que eso es importante, y nos es importante y siempre hemos luchado y hemos peleado para que profesionales de nuestra disciplina en este caso, pero de todas las disciplinas, sean parte de ese Estado, de esa decisión y de esa mirada técnica que debe tener las decisiones políticas. Por lo cual quiero poner en valor totalmente el trabajo de los arquitectos que trabajan en el municipio de Zapala, del cual también son integrantes del colegio, absolutamente. Creo que esto es un problema simplemente de comunicación que nos tiene que enseñar mucho, que tenemos que zanjarlo y que tenemos que superarlo y aprender del mismo. Pero creo que es importante, hace un ratito lo estábamos hablando, que arquitectos que quizás en la calle como independientes puedan hasta ganar más, se comprometen a un lugar que obviamente es complicado. Esto es como ser arquero el día después que cobraron el penal. Es complejo. Y es un lugar muy difícil de ejercer, del cual es necesario y tenemos que apoyarlo como colegio, como matrícula y como sociedad para que todo esto ocurra. Sí, a lo que me quería referir era este concepto de planificación, que a veces lo mal utilizamos o entendemos algo no con la precisión que deberíamos. La planificación, nuestra planificación históricamente y en el momento que transcurrimos, es muy débil y muy frágil, por distintas circunstancias que la han hecho de esa manera, a pesar de que contamos con técnicos excelentes y con una masa crítica fantástica como la que tiene el municipio de Zapala inclusive. Pero esta planificación ha sido totalmente tomada por las urgencias. ¿Por qué? Por carencias de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, y estas urgencias exigen respuestas casi inmediatas, que empiezan a atar de manos a todo lo que significa el concepto planificación. De hecho, la planificación hace mucho tiempo y siempre nuestro territorio fue conformado por una planificación hecha desde el Estado y únicamente desde el Estado. El mejor plan que hay para los territorios nacionales fue hecho por un norteamericano contratado por Nación en su momento, que obviamente era un plan excelente que todavía hoy cuando lo leen es fantástico, pero no lo hizo alguien de afuera. Esa planificación, el Estado siempre siguió haciéndola, pero nunca nadie colaboramos también para insertarnos en eso. Y esa unilateralidad que se adueñó de la planificación empezó a ser conflictiva, donde lo técnico empezó a ser funcional de lo político. Y esto también fue un error. Esas urgencias nos hicieron perder la continuidad en la planificación. De hecho, todos hemos sufrido que cada gobierno, cada color político que va tomando su rol en el Estado legítimamente votado, comienza con una nueva planificación.
no tenemos una continuidad en la planificación. Y en definitiva, la planificación es una política social, es una construcción social. Yo estoy de acuerdo, la planificación no es un problema de los arquitectos. Nunca los arquitectos lo entendimos así, ni los arquitectos actualmente en planificación lo entienden así. Es una construcción social. Y todos saben que hemos cometido errores y algo nos falló absolutamente en nuestro hacer ciudades. La realidad, hace poco me preguntaban, y perdonen que traiga el ejemplo de Neuquén Capital, pero me siento más cómodo hablando de mi ciudad. Me preguntaban, yo siempre digo que el plan tiene que ser el construir una ciudad amable. Me preguntaban si Neuquén era amable. Es muy posible que para algunos sí, pero estoy convencido que para muchos no. Hay muchas realidades, muchas ciudades en la ciudad. Está esa ciudad que no es inclusiva, está esa ciudad informal contra las orillas y los bordes, está esa ciudad sin servicios, está esa inequidad social en el hacer ciudad y en el hacer ciudadanía. Y esto no es responsabilidad de los planes que hizo hasta ahora el Estado, es responsabilidad de todos, del Colegio de Arquitectos también, tanto por omisión y por lo que no supimos hacer o no supimos insertarnos. Y todo este requerimiento de la ciudadanía actual o de la gente actualmente en esto que llamamos, no me gusta la palabra, pero empoderamiento, es el convertir a los ciudadanos en activistas del urbanismo, en que nos preocupe la ciudad, en que el espacio público sea un lugar de justicia social, como dice Jordi Borda, un gran urbanista catalán. Todo esto lo que hemos construido son los resultados de lo que tuvimos y son innegables y todos los padecemos. Y los construimos siguiendo estos métodos de aplicar las políticas públicas, estos métodos de cómo manejar nuestra planificación y que está sometido a urgencias que son reales. Yo entiendo la necesidad del municipio, pero ahora, si seguimos utilizando los mismos métodos, obtendremos los mismos resultados. Ya saben todos quién lo dijo esto. Entonces, ¿no sería una oportunidad esta de mejorar las estrategias y métodos de planificación? ¿No es este el momento quizás de empezar a ponerlo en crisis esto? El mundo ha cambiado en millones de cosas. ¿Por qué no vamos a cambiar nosotros la forma de ver la planificación? Y de cómo la entendemos. Y de cómo hacemos estos hechos participativos. Y obviamente que es difícil salir de la comodidad de lo que te da, lo que nosotros conocemos y lo que manejamos, y la incomodidad de recorrer nuevos caminos y nuevas estrategias. Pero de alguna manera lo tenemos que hacer como colegio, como profesionales, como Estado, como sociedad y como todos los roles que nosotros ocupamos. Me parece que reducir este problema a una circunstancia, si Viviana se peleó con Jorge o no, es absurdo, ridículo y no nos va a conducir a nada. Y creo que tanto Jorge como Viviana lo saben y lo entienden. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, sentarnos, el empezar a encontrar otros caminos y empezar a encontrar las herramientas que nos conduzcan hacia esos hechos participativos, pero que sean posibles, que sean absolutamente necesarios. Tenemos que poner en valor ese hecho participativo, pero que no sea un discurso meramente. Yo hay veces cuando hablan en estrategia de planificación, muchas veces hacen foros, un foro ciudadano. Yo participé en planes estratégicos, por ejemplo, en la ciudad de Centenario, donde hacíamos un foro ciudadano que era el hecho participativo, que en una ciudad de 45.000 habitantes fueron 22 al foro. Y el espacio estuvo, entonces por eso se consideraba participativo. Es absurdo, es ridículo y es mentirlo. Y es convertir esa historia del hecho participativo en una falacia, en un discurso, como tantas veces lo nombramos, como decir que planificamos, o como decir que hacemos cosas sustentables. Y no entendemos que la sustentabilidad no pasa por tener
ni grandes usinas con el viento, sino plantar árboles. Y que la participación significa tener otros canales, por ejemplo a través de las instituciones reconocidas, a través de abrir mesas de trabajo donde también entendamos la urgencia de ese Estado que siempre tiene la manta corta en el presupuesto y que tiene que atender urgencias. Entonces, ¿cómo podemos articular entre toda la sociedad para lograr que las cosas, que las decisiones que se toman sean posibles? Cuando nos alejamos de ese elemento de la posibilidad, también hoy lo hablábamos, convertimos todo en una mentira, en un sueño, en una cartita a Papá Noel, pero no en un plan. Los planes no tienen que ser un libro fantástico, un tomo exitosísimo que se guarde en un estante de una biblioteca, sino tienen que ser cosas reales, posibles y muy concretas. Y esto es responsabilidad absolutamente todo. Siempre lo entendimos así como colegio, y estamos totalmente, dispuestos a recorrer este camino. Ramón Martínez Guarino, un gran arquitecto provincial que ha trabajado en planificación, muchos de ustedes lo conocen, siempre habla de que un plan necesita, para que sea sostenible o sustentable, 3 patas: la política, la técnica y la social. La política, yo creo que está, la voluntad de los gobiernos están, y me contan, hasta hace un rato tuve la gentileza de charlar con el intendente y creo que está, y estoy convencido de que está, y también creo que estoy convencido de que está en los colegas que están ocupando el cargo en el municipio, y también estoy convencido de que está en las autoridades del colegio. Son esas cosas incomprensibles que los argentinos no entendemos cuando hablamos entre nosotros y vemos que somos todos buenos y somos un país maravilloso y nos va como nos va. Quizás este sea el origen de muchos de nuestros males, que provienen de una incomunicación y de no sentarnos a poder conversar y aprender a pelear en armonía, a saber que la discusión y el debate y el disenso nos conduce a buenos caminos, y aprender a tener el on-off de que simplemente una discusión técnica, política, pero que es necesaria dar. Y yo creo que esa voluntad política existe. La técnica está, no me cabe duda, ni nunca calificaría los trabajos que han hecho los profesionales. Creo que en la provincia, y siempre lo hemos defendido, tenemos una masa crítica capaz de hacernos cargo de lo que los neuquinos necesitamos. Como colegio siempre hemos peleado esa costumbre que habíamos adquirido también de traer gente de afuera a que nos planifique nuestra región, que estoy de acuerdo, jamás nos vamos a negar a que venga alguien con más sabiduría, que la hay, pero siempre queremos que en los equipos estén neuquinos, para que aprendamos de ellos, que nos quede masa crítica propia capaz de llevar esto adelante, y sé que la tenemos. Y la pata social es ese empoderamiento que tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a contar las realidades más allá del discurso político o del discurso conveniente desde el lado que nos toque. Y esto lo estamos aprendiendo. Creo que ya no nos convence cualquier cosa y hemos aprendido a ver y a poder sentir, y sobre todo con los ejemplos que tenemos de las cosas que sufrimos. Este es un desafío que tenemos que enfrentarlo, tenemos que repensar estos métodos de planificación y debemos generar esas nuevas estrategias, ver cómo podemos trabajar. El Consejo Consultivo tiene problemas políticos de armado que dificultan su conformación. Perfecto, hagamos mesas de trabajo donde nos podamos reunir con esos códigos de poder hablar. Convoquemos a las sociedades vecinales, sepamos el vecino. Yo estoy de acuerdo que un hombre de una cuadrilla de chivos puede enseñarnos mucho, un ingeniero, un arquitecto o lo que sea. Por eso la ciudad es una construcción social, no es una construcción arquitectónica. Nosotros simplemente estudiamos algunas metodologías, pero las otras las tenemos que aprender.
Y me parece que este es el debate y el enfoque que le tenemos que dar a esto, más allá de las dos ordenanzas en sí. Las dos ordenanzas terminan acá. Inclusive le diría que hasta un hecho constructivo es irrelevante en la historia de una ciudad, porque la ciudad se construye sobre la misma ciudad, para lo cual quiero decir que hay cosas de hoy, de Zapala, que el día de mañana van a ser tiradas y derrumbadas, y esto va a cambiar. Entonces, no nos peleemos por defender una esquina, ni un paseo público, porque podemos poner otro, pero sí darle el valor que ese espacio público tiene. Y para darle el valor le tenemos que dar valor a la forma. Las formas no son una cosa menor. Las formas son las que validan, son las que le dan esa legitimidad a lo que hacemos. Y me parece que el darle ese carácter al planeamiento de lo formal, del hecho participativo que tenemos que tener, lo tenemos que tener y lo tenemos que forzar y lo tenemos que transitar. Y vuelvo a insistir ese problema de comunicación, porque hablo con los chicos de la municipalidad y lo entienden y opinan lo mismo que yo. Creo que no hay dos visiones distintas. Creo que tenemos la misma visión. Entonces, es un poco inentendible. Y no se los puedo decir yo, como tampoco podría explicar el por qué los argentinos estamos así, porque cada vez que hablamos con gente, encontrar gente fantástica que tiene todo claro. Entonces no entiendo por qué nos va así. Y tal vez ese sea el origen que tenemos que atacar y hacerlo participativo y conseguir ese espacio donde se siente el arriero de las vacas o lo que sea. Este hecho también de participación tiene algo que es fundamental, creo yo, en este momento, que es la credibilidad en el sistema. Es volver a creer en las instituciones, es sentir esa confianza en las instituciones. Los argentinos todos queremos en esto y todo lo otro, pero ninguno ponemos las manos en el fuego por casi ninguna institución. ¿Por qué? Por distintos elementos, pero hemos perdido la confianza institucional en lo que esto significa. Hasta la justicia carece de esa confianza en que le tenemos que tener. Y esto lo tenemos que recuperar totalmente. Por eso el hecho participativo, más allá de obtener buenos resultados, empieza a generar otras cosas que son necesarias para esa construcción social de una sociedad, que es devolver esa confianza a las instituciones. Pero esa confianza en las instituciones no la podemos sacar por ordenanza, no la podemos generar ninguna ley. La tenemos que volver a reconstruir desde las mismas instituciones, sean las del Estado o sean las entidades intermedias como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, mejor me atrevo a decirlo porque trabajamos muy en conjunto, o el Colegio de Agrimensores, o el Colegio Técnico, que son los colegios con los cuales más trabajamos en conjunto en ese sentido. Los lineamientos son sencillos y creo que los conocemos todos y van en pos de conseguir una mejor ciudad y un mejor futuro y ver cómo podemos paliar esas carencias. Creo que sí, que es un derecho del ciudadano participar de las decisiones que nos afectan a nuestro futuro. Y esto creo que es importante que también nos marquemos. El urbanismo necesita de ese activismo ciudadano fundamentalmente, y los procesos de gestión urbana que nosotros hagamos y los modelos que tengamos también nos definen como pueblo y deben preservar fundamentalmente ese interés público, deben entender esa transversalidad que tenemos en toda la sociedad, involucrar absolutamente a todos los actores. A veces le tenemos miedo a quien dice vengo a invertir y a ganar dinero a Zapala, a mi ciudad. No, bienvenido. Lo que sí es que nosotros debemos poner las reglas. Y a veces carecíamos de muchas reglas en nuestra provincia y ese mercado especulativo que venía ponía las reglas ellos, porque nosotros teníamos un vacío. Aprendimos a hacerlo, ahora las tenemos. Tenemos esta discusión, este debate, que no le tengamos miedo, pero no nos enojemos por el mismo. Perdonen que saco el ejemplo de Neuquén Capital, pero me siento más cómodo hablando. Yo me peleé muchísimo, y el Colegio de Arquitectos se peleó muchísimo con el Pechi Quiroga, pero mucho se peleó. Pero sin embargo siempre entendimos que debíamos ser amigos y he aprendido muchísimo de él.
y quizás una de las personas que más nos enseñó. No le tengamos miedo a ese consenso, no le tengamos miedo a pelearnos, encontremos la forma de articular esas entidades intermedias y Estado para que ninguno tenga que llevar el peso de nada, de lo que hagamos, y podamos sortear esas, fundamentalmente, esos problemas que nos acusan y los convierten en una urgencia. Muchos han preguntado, ¿cuál es la propuesta del Colegio de Arquitectos? Bueno, la propuesta clara, concreta del Colegio de Arquitectos es que trabajemos en un urbanismo y en una planificación totalmente participativa, para lo cual estamos dispuestos. No hay recetas, no hay manuales que garanticen eso. Lo tenemos que construir entre todos. Y me parece que eso es lo que de alguna manera tenemos el compromiso, la obligación de poder transitar este camino y que sea de encuentros y no de desencuentros. Porque si no, lo único que van a padecer son todas esas periferias de la ciudad. Vamos a seguir teniendo tomas, barrios carenciados, vamos a seguir hablando de planificación y teniendo la ciudad que no queremos. Y me parece que si pudimos estar en estos roles que hoy estamos acá y no cumplimos con ese compromiso de generar estos nuevos caminos, jamás le vamos a dar la oportunidad a la realidad para que esta mejore y cambie. Esa es la propuesta concreta del Colegio de Arquitectos, para lo cual estamos dispuestos absolutamente todos para trabajar. Y queremos hacerlo y entendemos desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Neuquén que lo tenemos que hacer, y esto lo digo como neuquino capital. Una de las cosas que pregonamos mucho desde el colegio es esa asimetría que tenemos en la provincia, tal cual que todo pasa en Neuquén capital. Y no queremos hacerlo eso. Como Colegio de Arquitectos queremos hacerlo con los colegas de Zapala. Y queremos trabajar desde aquí, queremos luchar por fortalecer absolutamente ese camino que nos parece que es el único círculo virtuoso que nos va a llevar a otro lugar de donde estamos. Nada más, muchísimas gracias.